Un saludo a todos los queridos radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos en este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias generales del Papa San Pablo VI. Nos referimos en esta audiencia del día 13 de octubre de 1976. Dice así: hablemos una vez más de la Asamblea Eclesial de los Católicos Italianos que tendrá lugar en Roma al final de octubre y al principio de noviembre, comprometiendo su atención sobre el tema ya conocido, evangelización y promoción humana. O sea, la evangelización tiene que ver con la evangelización humana o es una cosa intimista, porque este era el problema que se acusaba a la Iglesia, que se puede acusar, que la Iglesia se ocupa del cielo, por eso los cristianos se dedican a rezar y se desentienden de la vida ordinaria, de los problemas diarios. ¿Es así? No, veremos que no. Veremos que la evangelización tiene una incidencia en la historia. Una historia iluminada es una historia reconciliada. Todos los aspectos de tu vida están reconciliados con el Padre Dios. Todo lo que ha ocurrido en tu vida, todo, si has tenido un padrastro que abusó de ti, si has tenido en tu vida muchas enfermedades, si has tenido pobreza por la cual nunca fuiste profesional y tantas cosas, el Evangelio, la evangelización viene a iluminar tu historia, a decirte que todo eso que te ha pasado es para que tú hoy estés aquí en la iglesia conociendo el tesoro escondido, no una lamentela, una lamentación de todo porque, no, una promoción humana, hace al hombre libre, una verdadera evangelización, hace al hombre libre, no esclavo de su pasado, refugiado en un rencor contra su padrastro, contra la historia por la que es pobre y no la acepta y nunca pudo estudiar, o porque está enferma o enfermo, o porque... No, la evangelización va unida a una liberación, por la cual la vida del hombre está iluminada y puede ver a Dios como Padre, porque ha recibido el Espíritu Santo y le puede llamar Padre, y entra más parte de una familia nueva, la Iglesia, donde todos son hermanos, se ayudan, se quieren, se perdonan. Es maravilloso estar en la iglesia, una vida sencilla. Me decía lo de un hermano, qué vida tan sencilla vivimos. Veníamos de preparar la palabra de Dios, 5 o 6 hermanos, comer juntos, leer, escrutar la palabra de Dios, compartirla, y veníamos con el corazón esponjado. Qué vida tan sencilla, nos llama el Señor de alegría, de paz. Y qué oscuridad tan grande en el mundo de ambiciones, de guerra, de odios, de matanzas, de drogas, de borrachera, de adulterio, de insultos, de gritos. Qué vida tan complicada vive el mundo, ¿no? Entonces, la evangelización ¿ayuda o no ayuda a una promoción humana, que el hombre esté más de acuerdo con su identidad, que es imagen de Dios? ¿Estamos o no estamos? Bueno, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, es un tema, la evangelización y la promoción humana, es un tema que interesa no solo a la Iglesia italiana, sino que se ofrece la atención a la entera catolicidad, por el evidente propósito de señalar la vía, el camino operativo de nuestra religión en la nueva historia de la humanidad, según las grandes lecciones del Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico, al que hace referencia el Papa Pablo VI,
Él lo concluyó, él lo continuó, lo inauguró el Papa anterior, San Juan XXIII, lo continuó con la muerte de San Juan XXIII, lo continuó el Papa San Pablo VI y lo clausuró, años 62, 63, lo clausuró el Papa San Pablo VI. Ahora, las grandes líneas del concilio las tendremos en cuenta y su actualización en las parroquias, es decir, la Iglesia es el pueblo de Dios, Lumen Gentium. Segundo, al centro de este pueblo de Dios tiene que estar como un faro, una luz potente, la palabra de Dios, la Dei Verbum, no la Biblia escondida, casi prohibida, casi prohibida para los católicos. No. Tercero, una liturgia viva, participativa. En latín poco se podía participar. Si una abuelita estaba en misa rezando el rosario y otra estaba pasando la mano a un santo, pidiéndole no sé qué cosa de la curación de su nieto, que está bien, ¿no? Pero en medio de la asamblea de la Eucaristía y con tantos altares laterales, donde cada uno hacía su misa individual, ¿no? El centro, la asamblea, el pueblo. Y luego, Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual. O sea, las cuatro grandes constituciones son las grandes lecciones del concilio. Y luego llega a llamarse ecuménico, concilio ecuménico, Vaticano II, porque es una contradicción estar anunciando el Evangelio, estar desunidos. Jesús lo dijo claramente en la última cena: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, el concilio se declara ecuménico, busca la unidad de los cristianos, es el deseo de Cristo. Y entonces este primer faro es: la iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos una idea equivocada de la iglesia. Parece que la iglesia eran los curas, las monjas, los obispos, como una pirámide, y el papa arriba. Luego estaba el pueblo fiel, que iba a misa el domingo y tal, así. No. Concilio ha invertido la pirámide. La iglesia es el pueblo de Dios, donde, claro, también hay ministerio de presidir la palabra de Dios, la Eucaristía, la penitencial, los sacramentos, el sacerdote, el obispo. Hay carismas, ¿no? Pero la iglesia es el pueblo de Dios, un pueblo que camina hacia la tierra prometida, hacia el cielo, guiado por el buen pastor, el nuevo Moisés, Jesucristo nuestro Señor. Y en ese pueblo de Dios, el alimento diario tiene que ser la palabra de Dios, no que estaba antes casi prohibida. Me acuerdo aquí en Guayaquil, en la Flor del Bastión, una zona de periferia, donde vine desde España con 4 familias misioneras y aquí a la cooperativa Pancho Jácome. Pues me acuerdo que cuando dimos catequesis ya nació la primera comunidad y los hermanos, 4 o 5 hermanos, iban por una calle de la Flor del Bastión con la Biblia, iban a una casa a preparar la palabra de Dios, a preparar una celebración de la palabra, buscando unas lecturas, etc. Y le encontraron un vecino que era testigo de Jehová. Dice: ¿dónde vais? ¿Qué lleváis ahí? Y lo cogió y vio la Biblia. Y le dijo: ustedes, los católicos, leen la Biblia. O sea que, fíjate, esta anécdota es para poner de manifiesto cómo estaba la iglesia, ¿no? En el concilio, antes del concilio y posconcilio, la Biblia estaba casi prohibida. La Biblia es que lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Estaba casi prohibida, ¿no? La gente, eso era cosa de evangélicos, de testigos de Jehová, los que leían la Biblia. No, el alimento tiene que ser la palabra de Dios, al centro de la asamblea cristiana, la palabra de Dios. No nuestras ideas, nuestras reflexiones, que como el periódico, algunos pensaban que tenía que ser el periódico el que se leyera en estas reuniones eclesiásticas. No, al centro la palabra de Dios. Y con una liturgia renovada.
Sacrosantum Concilium, participativa. Antes se decía, voy a oír misa. Esto un poco resumía la mentalidad antes del concilio, ¿no? Voy a oír misa. ¿A oír misa? ¿Cómo oír misa? Es cierto que la fe viene por la escucha de la palabra de Dios, pero eh, un ministro de Dios que lo hacía casi todo. A veces él mismo, el sacerdote, leía la palabra de Dios, él mismo cantaba. Era casi todo lo resumía el clericalismo, el sacerdote, y un pueblo de Dios bastante raquítico. Entonces hacía falta, urgía una renovación. Era el grito del Espíritu Santo que pedía a la Iglesia una renovación, el Concilio Vaticano II. Y que se entendiese. Porque la gente, decía un teólogo, Yves Congar, que el oído, el ojo ve lo que el oído no entiende, ¿no? Entonces no se entendía el latín, casi nada de la liturgia, ¿no? Entonces, del pueblo del oído, de la escucha de la palabra de Dios, de la asamblea, del desierto ya con el pueblo de Israel, la iglesia es la nueva asamblea, ¿no? La nueva iglesia, fundada por Cristo, nuestro Señor, edificada por Él, yo edificaré mi iglesia. Pues la asamblea del oído, de la escucha de la palabra de Dios, pues se pasaba a la iglesia de la imaginación. Entonces, los grandes retablos, pinturas en la iglesia, las grandes vidrieras, donde se representaba la vida de Jesús, el bautismo de Jesús por Juan Bautista, o la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, el ojo ve las vidrieras de las catedrales, de las iglesias, el ojo ve lo que el oído no entendía el latín, ¿no? Esto no quiere decir que una misa en latín esté mal, ¿no? Se puede hacer, pero hacía falta una participación. A esto llama la Sacrosantum Concilio, del Concilio Vaticano II, ¿no? La Sagrada Liturgia participativa, con moniciones, los cantos, todo, más participación del pueblo de Dios, ¿no? Recuperar los himnos, etc. Bien, y luego la Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual, en medio del mundo. Un sacerdocio de cara al mundo, el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial de cara al pueblo de Dios, para administrar los sacramentos, que no son nuestros, son de Cristo. La iglesia administra, no es dueña de los sacramentos. Entonces, el sacerdocio ministerial de cara al pueblo de Dios, y luego el sacerdocio común de cara al mundo. Tú en tu empresa, en el trabajo, con tus vecinos, tu familia, eres un sacerdote por tu bautismo, sacerdocio real, diría San Pedro. Bien, recuperar todo esto ha sido el grito del Concilio Vaticano II, que muchos pues no han entendido bien, pero el Papa puntualiza, ¿no? Continúa el Papa Pablo VI diciendo, hablamos sin entrar en la cosa específica del mismo tema, del cual se ocupará esta asamblea, pero casi girando en torno para reseñar algunos requisitos importantes que querríamos que fuesen en los ánimos de cuantos tendrán la fortuna de participar. El éxito de este acontecimiento eclesial, destinado a ejercitar un influjo importante en la vida eclesial de los próximos años, dependerá de la disposición de los ánimos de los participantes de dentro, ¿no? O fuera del recinto de su celebración. Es importante que los ánimos de todos estén bien dispuestos. ¿Están los ánimos bien dispuestos, sabiendo que somos pueblo de Dios, que somos miembros de Cristo, o nos dejaremos dejaremos influenciar por, como ya sucedió a los corintios, y San Pablo sufría y hablaba, ¿acaso está Cristo dividido? Porque me he informado por los de Cloé que hay entre vosotros
divisiones, diciendo unos, hay bandos. Qué pena, ¿no? En la iglesia que haya bandos, cuando Cristo pidió que sean uno. Amaos, sed uno, perfectamente uno, para que el mundo crea. Amaos como yo os he amado. Está en la iglesia una comunión. Y esa comunión se puede romper por las divisiones. En Corinto, por ejemplo, unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolo. Pero San Pablo decía, ¿pero acaso está Cristo dividido? ¿Cómo es posible que hay entre vosotros? No es verdad que sois carnales, no espirituales, sino carnales, movís por la carne, por los gustos. Yo soy de Pablo, a mí me gusta Pablo, como predica, a mí no me gusta. No, por favor, esto sucede en las parroquias. Me gusta este párroco, este no me gusta, este es el párroco, es el presbítero que Dios te ha mandado para amarlo, para servirlo, para servir a la iglesia con un ministro, que en ese caso ese párroco, ese presbítero. Bien, continuamos. Entonces el Papa, para que haya esta unidad de ánimos, un solo espíritu, un solo Señor, el Papa dice, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las disposiciones del ánimo que se pueden entrever para el éxito de esta asamblea? Nosotros notaremos con franqueza que no es fácil presagiar cuáles sean estas disposiciones de ánimo, porque esas parecen estar señaladas de la falta de uniformidad. Aquí está el problema. No hay un solo espíritu. San Pablo era el deseo de San Pablo. ¿Cuántas veces lo dirá? Por ejemplo, en su carta a los filipenses, dice San Pablo, y de esto se hace eco San Pablo VI, el Papa, diciendo, San Pablo, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todo lo mismo, No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el interés de los demás. Colmad mi alegría, San Pablo, como una madre, pues se alegra cuando los hijos están en comunión, hay unidad, hay paz. Decían los paganos de la iglesia primitiva, decían, mirad cómo se aman. Ese es el grito que existía en el mundo con respecto a la iglesia, que es la luz del mundo. Mirad cómo se aman. ¿Por qué? ¿Por qué son luz del mundo, sal de la tierra? Porque se ama, mirad cómo se ama. Si no, serían tinieblas. ¿Somos tinieblas o somos luz? ¿Somos sal que sala, da sabor a la comida, o somos sal insípida que no vale para nada, que para que la gente la pise? Esos curas, esas monjas, esa iglesia, van a bautizar a sus hijos y luego acaban todos bailando y borrachos toda la noche. Somos escándalo, somos luz, tenemos un mismo sentir. Este era el deseo del Papa, ¿no? La falta de uniformidad. San Pablo dirá que sean todos, tened todos un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, buscando todos lo mismo. ¿Qué hay que buscar? A Cristo. No antepongamos nada a Cristo, diría la regla de San Benito, que sirve como un faro, una luz para toda la iglesia. No anteponer nada a Cristo. Ser todos de un mismo sentir, un mismo ánimo, una misma comunión, ¿no? Bueno, continúa el Papa Pablo VI diciendo, nos damos cuenta que en nuestro campo eclesial está grabado en diversos puntos de la incerteza sobre el propio ser,
sobre el propio destino. ¿eh? El Papa sufría porque se daba en la Iglesia esta incerteza sobre el propio ser, el propio destino. ¿Qué somos y a dónde vamos? Aquí está la cuestión. ¿Quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. Preguntaban los fariseos que habían venido de Jerusalén, preguntaban a Juan Bautista, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No, no lo soy. ¿Quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. El Sanedrín de Jerusalén había enviado unos fariseos a preguntar a este Juan Bautista, que se oía muchas cosas de él, este movimiento que Juan Bautista arrastraba, que muchos acudían a bautizarse en el río Jordán, por eso es llamado Bautista, que bautizaba Juan Bautista. Pero ¿quién es este? Queremos dar una respuesta. ¿Quién eres tú? ¿Qué dice de ti mismo? Esta pregunta se hizo el concilio, ¿no? Iglesia, ¿qué dice de ti misma? ¿Quién eres? ¿Qué es la Iglesia? El Papa le llama eso, preguntarse sobre el propio ser de la Iglesia y el propio destino. Ser y destino. ¿Qué es la Iglesia? Bueno, la Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia es luz del mundo. Lumen Gentium, está en la primera Constitución. Por ser Cristo la luz del mundo, pues esto se refleja como la luna. La luna brilla. ¿Por qué brilla la luna? La Iglesia brilla, tiene una luz. ¿Pero qué luz tiene la luna? La que le da el sol. ¿Qué luz tiene la Iglesia? La que le da Cristo, que es el sol de justicia. Ser nuestro ser luz para el mundo. Lumen Gentium, la primera constitución de la Iglesia. Este es nuestro ser luz. De manera que si somos tinieblas y con nuestra conducta estamos escandalizando, pues por nuestra causa, dice San Pablo, es blasfemado el nombre de Dios. Por nuestra causa, por nuestra violencia, por nuestras ambiciones, por nuestras divisiones, odios y rencores, por nuestro amor al mundo, en las fiestas, el trago, la droga, las diversiones. Nos podemos contagiar del mundo, hacernos amigos del mundo. Quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dice el apóstol Santiago. Porque el mundo, demonio y carne son enemigos que quieren destruir la Iglesia. Mundo, demonio y carne. Es cierto que el mundo no es malo en el sentido de que está condenado, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a salvarlo. Pero Dios envió a su Hijo a salvarlo, no a alcahuetearlo. Jesús comía con publicanos y prostitutas, pecadores, comía para salvarlos con su amor. Y vemos los frutos, prostitutas que lloran, los pecadores que se convierten, Zaqueo que se convierte y da la mitad de sus bienes a los pobres, y al que robó le devuelve 4 veces más. O sea, Cristo come con pecadores, come con Zaqueo, mostrando el amor de Dios, pero esa luz lleva consigo unas obras, la conversión de Zaqueo. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. No ha venido a alcahuetear al mundo, sí, ha venido a salvarlo, ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? El mundo, estábamos todos perdidos. Y Cristo es el salvador del mundo, pero no como si el mundo fuese la verdad y la Iglesia tiene que subirse al tren, como dice el sínodo alemán, este actual, que tantos quebradores de cabeza está originando a la Iglesia y al Papa, este sínodo alemán, que dice que estamos perdiendo el tren del mundo, que tenemos que subirnos al tren del mundo que nos lleva al infierno. ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! El mundo entero yace en tinieblas, dice San Juan. Entonces la Iglesia está llamada a iluminar este mundo, y no a subirse al tren del mundo. Y si el mundo acepta pues, las prácticas homosexuales o lésbicas, pues, la Iglesia tiene que aceptarlas también. Y si el mundo reina la democracia, pues nosotros también. Aquí democráticamente se hace todo, no hay una jerarquía, una cabeza, una autoridad, no. Entonces, toda una serie de cosas que propone también hoy el sínodo alemán y la corriente mundanas que están lejos, lejísimos de la realidad. Bien, y continúa el Papa Pablo VI diciendo: el
en el propio, la incerteza que existe hoy en la Iglesia sobre el propio ser de Iglesia y su propio destino. Ser, ya hemos dicho, lumen gentium, el pueblo de Dios que camina. ¿Hacia qué destino? Hacia la vida eterna, a la visión beatífica. Entonces, se ha metido mucho en las raíces marxistas también en la Iglesia. Dicen que prácticamente pues, es lo mismo. El marxismo que el cristianismo es lo mismo, porque el marxismo quiere la solidaridad y la Iglesia también. La Iglesia quiere la igualdad y el cristianismo también. Toda una serie de ideas. Y la única diferencia, decía un teólogo, es que el marxismo quiere el paraíso aquí en la tierra y el cristianismo pues quiere el paraíso en el cielo. La única diferencia. Madre mía, qué cosa. Esto yo lo escuché a un profesor de teología en Madrid, así decía. Es una cosa tremenda, ¿no? Hacer del marxismo como la compañera, el compañero de trabajo en este mundo con el cristianismo. El marxismo es una ideología que nada tiene que ver con el cristianismo, que donde está animado por el Espíritu Santo. Es otra cosa, Dios mío, es otra cosa. Entonces, está en duda, tenemos la incerteza, dice el Papa, de nuestro ser. ¿Qué somos? Hemos dicho, estamos repitiendo, la Iglesia sois la luz del mundo, dice Cristo. El campo de Dios. Se ha sembrado el trigo bueno, que es el carisma, la buena noticia. Y mira qué fruto de conversión. Ayer estaban perdidos, hoy, míralo. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, capítulo 4, míralos. Ahora escucha asiduamente la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Asiduos en la fracción del pan, en la Eucaristía. Asiduos en las oraciones. Asiduos en la comunión de bienes. Mira, el modelo de la Iglesia. Esta es la Iglesia. Esta es la certeza. Esta es donde tenemos que caminar todos. En todas las generaciones, este es el modelo. Los hechos de los apóstoles. Cómo vivía la Iglesia primitiva. Tener esa certeza de nuestro ser, Iglesia. Mirad cómo se aman. Decía Tertuliano que los paganos decían de la Iglesia, de la comunidad cristiana. Mirad cómo se aman. Esa es nuestra certeza, nuestro ser, Iglesia. Una comunión de hermanos que se aman como Cristo nos amó y que son uno, perfectamente uno, donde no divide lo que divide al mundo. En el mundo está todo dividido por la política, de derecha, de izquierda. Los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres, los inteligentes a las universidades, los ignorantes no saben leer. Todo en el mundo divide. En la Iglesia se rompen todas las barreras y se crea la unidad, porque Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno. Un solo Señor, un solo bautismo, que crea la unidad, donde ya no hay esclavo y libre, judío o gentil, todos somos uno en Cristo, dice San Pablo. Este es nuestro ser. Tenemos que tener esta certeza. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? El destino es que vamos caminando, guiados por el buen pastor Jesucristo, el nuevo Moisés, que nos lleva peregrinando, pues somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos, nuestra patria no está aquí, es el cielo, y vamos caminando hacia el cielo, con caídas, pero levantadas. Tenemos que levantarnos continuamente y pedirnos perdón y confesar nuestros pecados y confesarnos con el sacerdote también, y vivir una vida de oración, una vida alimentada por los sacramentos, por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, que nos guía, etcétera. Un pueblo que camina así hacia el cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria no es esta. Entonces, continúa el Papa diciendo: pensad a la frecuente y la insistencia con que se pone esta cuestión insólita. Es una cuestión insólita, dice el Papa. ¿Cuál es? ¿Cuál? Primera, aquella de la propia identidad. De la propia identidad. ¿Qué somos?
¿Qué dices de ti mismo? Preguntan los fariseos a Juan Bautista. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Tú qué eres? Soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso soy yo, una voz que clama, que llama a la conversión a la gente. Bueno, esto dijo Juan Bautista a los fariseos enviados desde Jerusalén. Bueno, ¿y tu iglesia qué dice de ti misma? ¿Qué somos? La propia identidad. De la propia identidad. La duda ha llegado a ser una niebla opaca. La duda ha entrado en la iglesia. El humo de Satanás, decía San Pablo VI. ¿Qué somos entonces? ¿Cuál es la propia identidad? Que no deja ver con fácil claridad, ni dentro ni fuera, la propia conciencia, perfino hasta en qué debería tener por herencia, qué herencia, qué de educación y de carisma tiene que tener la iglesia. Esta visión límpida de su ser cristiano y de su deber de fidelidad. O sea, el Papa sufre mucho. El Papa San Pablo VI se estaba dando cuenta que en la iglesia se había metido la incerteza. No se sabe lo que somos. Entonces aquí somos una democracia, ¿qué somos? No, no, no. La iglesia, en el Concilio Vaticano II, gritó con fuerza por obra del Espíritu Santo. Somos una comunión. El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, luz del mundo, Lumen Gentium, la primera constitución del Concilio Vaticano II, por ser Cristo la luz del mundo. La iglesia refleja esa luz, como la luna refleja la luz del sol. Tenemos que tender a esto, a ser la luz del mundo, no a ser tinieblas. Porque si somos tinieblas donde reina lo que es el egoísmo, que cada uno busca sus propios intereses y reinan las divisiones y cada uno dice que es uno dice que es de Pablo, otro de Apolo. ¿Está dividida la iglesia acaso? ¿Cuál es nuestro ser de iglesia? Bueno, continúa el Papa con este dolor que llevaba. A todo esto se añadía la secularización de tantos sacerdotes a raíz del Concilio Vaticano II. ¿Cuántos sacerdotes dejaban? Hay una anécdota. El Papa con su secretario, una tarde, los miércoles revisaba por la tarde todos los sacerdotes que pedían la secularización, y el secretario ve que el Papa se ponía un poco pálido, sudando. ¿Qué pasa, santidad? Y le dejó a su secretario la carta de un sacerdote con 70 años pidiendo la secularización. El Papa sufría. Bueno, tantas cosas que sucedieron, ¿no? La duda, por demás, se ha hecho habitual en la equivocada interpretación de muchos hoy. El llamado así dicho pluralismo. Se ha metido eso del pluralismo, ¿no? Aquí cada uno piensa lo que quiere, hay que aceptar el pluralismo de ideas, pero San Pablo dice otra cosa, que todos sean de un mismo espíritu, un mismo sentir, una comunión. De forma que, de nuevo, hoy la iglesia tiene que tender a que el mundo también diga, como decía de la iglesia primitiva, mirad cómo se aman, no cómo están divididos, o cómo se odian, o cómo qué ambiciones, o qué... no es este el camino, ¿no? Esto del así llamado pluralismo, casi como que si esta fórmula del pluralismo autorizase la incerteza sobre la verdad. Como aquí cada uno piensa lo que quiere, la iglesia plural, pues ya no hay ninguna verdad. ¿Cómo? La incerteza
la incertidumbre sobre la verdad, decía el Papa. Se ha metido en la Iglesia, entonces todo es relativo. La dictadura del relativismo, hablaba años más tarde el Papa Benedicto XVI y San Juan Pablo II, la dictadura del relativismo, aquí todo es relativo, entonces cada uno tiene su verdad, pluralismo, hay que aceptar el pluralismo de ideas, pero el credo es uno, ayer, hoy y siempre, el credo apostólico. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, nació de María Virgen, murió, resucitó, vendrá a juzgar a vivos y muertos, creemos en la comunión de los santos, en la vida eterna, la resurrección, etc. El credo, hay una unidad de fe, no puede haber una incerteza, una incertidumbre sobre la verdad y sobre las doctrinas, ¿no? Ahora este sínodo alemán habla de que tiene que cambiarse el catecismo, que tiene que haber un cambio en la doctrina, aceptarse que los dos jóvenes se aman, dos novios porque tengan relaciones sexuales, eso es normal, y tantas que quieren cambiar la verdad, quieren cambiar el catecismo, la moral, etcétera. Y esto no lo admite, la misma esencia del cristianismo, eso no lo admite, dice el Papa. Fijaros cómo es actual la palabra del Papa Pablo VI hace, pues ya hace 50 años o por ahí, 40 y tantos años, y son actuales hoy, el año 2023. Siendo esta verdad y estas doctrinas garantías inviolables de la presidencia de la fe y del magisterio autorizado de la Iglesia. O sea, esta verdad que es Cristo, yo soy la verdad, y estas doctrinas garantizan la inviolable presidencia de la fe. O sea, quien preside la Iglesia es la fe, animada por la caridad, ¿no? Dice San Pablo. Tiene que presidir la fe, no el pluralismo de ideas, cada uno piensa lo que dé la gana, como francotiradores donde cada uno cree lo que quiere. No, no es posible. La fe y el magisterio autorizado de la Iglesia. El magisterio. Hay un magisterio. El Papa, los obispos, los concilios, etc. La libertad no ha sido siempre, no ha sido empleada siempre según su vocación a la verdad y a la o sea, la elección amorosa del querer divino. El querer divino está unido a la verdad, no al pluralismo, a cada uno que piense lo que dé la gana. El Papa aquí cita 2 Corintios 3:17, dice así: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad. Donde está el espíritu del Señor está la libertad, no el libertinaje para hacer lo que me dé la gana. Decía San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo de Dios, pero no todo me conviene. El pecado no me conviene, es muerte. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, está la verdadera libertad. Ser libres. Señor, el Espíritu Santo te hace libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que me dé la gana? No. Libre para servir, porque el mundo no puede servir. Se sirve a sí mismo y utiliza a todos para sí mismo, el mundo, el espíritu del mundo, ¿no? En cambio, el Espíritu de Cristo, donde está el Espíritu de Cristo, está la libertad. Te hace libre para amar, puedes servir. Una anécdota que leíamos el otro día, hace unos días, San Roque, era francés, y dice Roque, era Roca, el nombre que le pusieron era Roca, ¿no? Pero en francés se dice Roque. Bueno, aquí en español también se ha quedado Roque, San Roque. Algunos se llaman Roque, ¿no? No es.
pero sí, sí, eh, tiene su gracia, su testimonio maravilloso. San Roque era en el sur de Francia, era hijo de gente rica y sus padres, que no podían tener hijos, pidieron insistentemente a Dios, bueno, le concedió la gracia, nació este niño, después se quedó huérfano ya con 20 años, heredero de una gran fortuna, y escuchaba el Evangelio que decía, vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él, con ese espíritu de Cristo, donde está el espíritu de Cristo, está la libertad de desprenderse de todo, se desprendió de todas sus riquezas y se lo dio a los pobres. Pero dice, ¿y ahora cómo vivo la segunda parte? Ven y sígueme, porque sí, la primera parte la he puesto en práctica. He vendido todos mis bienes y se lo he dado a los pobres. Se quedó sin nada, ahí en Montpellier, una ciudad al sur de Francia. Pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo a Cristo? Vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y cómo sigo a Cristo? Entonces se enteró que en el norte de Italia se declaró una epidemia de peste negra, creo que fue una cosa impresionante. Y allá que se lanza, sin título, era hijo de conde, de gente importante, nada, había vendido sus bienes para los pobres y llegó como anónimo a la zona de Lombardía, al norte de Italia, hacía de todo, de médico, de enfermero, de herbolario, de sepulturero, una cosa impresionante la gente que moría por esta epidemia en toda Europa. Y qué caridad, inflamado, caridad, o sea, donde está, dice San Pablo, donde está el Espíritu de Cristo está la libertad. Era libre para servir a los enfermos, sin miedo a contagiarse. Madre mía, qué lejos estoy yo. Estamos lejos de este espíritu. Pidamos al Señor que nos dé este espíritu de libertad para poder servir. De ahí pasó a Roma y era conocidísimo porque dicen también que hacía milagros. Y qué más milagro tener un corazón inflamado de caridad. Como era muy famoso en Roma, ya decidió irse. Se fue a Plasencia, en Cáceres, España. También allí, en ese afán que le daba el Espíritu Santo de servir, se fue al hospital. Y allí en el hospital servía a los más enfermos. Pero él se contagió de una úlcera. Entonces fue despreciado, botado. Después se fue a un bosque por ahí caminando. Un perrito, creo que la mía, una llaga que tenía en el pie horrible. Bueno, al final llegó hasta su tierra, a Montpellier. Después de 8 o 10 años, nadie le reconocía. Y como estaban en guerras, creían que era un espía. No lo conocía. Tan desfigurado. Iba, después de 8 años fuera, con tantos ayunos, tanto desgastarse por amor a Cristo y a los enfermos, que total que lo juzgaron como espía y el juez sentenció a la cárcel, este es un espía. Y allí murió en la cárcel solo, abandonado. Pero llevaba el tesoro dentro, el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está la libertad. Puedes servir, puedes amar, puedes dar tu vida por los demás. El que no tiene el Espíritu Santo no puede dar nada. Solamente vive para amontonar tesoros en la tierra para sí mismo, ¿no? No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroe. Bien, este es un ejemplito que he contado de este San Roque, precioso. Que leáis la vida de este santo, San Roque. Bien, continúa el Papa diciendo, y a veces con una arbitraria, lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿no? De entonces, y sucede hoy, con una arbitraria licencia a caminar a ciegas, según los impulsos, los instintos o los intereses personales, hasta perderse también en el campo religioso y en el libre examen, que disuelve la unidad de la fe y debilita la energía del amor cristiano. Como que sentir más maravilloso tenía el Papa, Pablo VI. Sentir con la Iglesia, sentía lo que estaba aconteciendo con este falso pluralismo, donde cada uno, aquí somos una democracia, cada uno que piense lo que quiera, actúe como quiera. No, eso no puede ser. Y hay más. También dice el Papa, elementos externos han contribuido a quitar el vigor
interior, de la franqueza, de la firmeza de los ánimos, y a una disgregación armónica del cuerpo eclesial, pensar a la crisis de nuestro costumbre asociativa, pensar a la contagiosa difusión de la moda anti-autoritaria, rechazar todo lo que sea autoridad, rechazarlo, porque aquí lo que reina es la democracia, por votación, entonces se rechaza la autoridad, pensar a la invasiva opinión de la licitud, todo es lícito, de la permisividad, más aún, de la fecundidad de la contestación sistemática, sistemáticamente ir contestando a toda autoridad, como una fuente de novedad vital y de creatividad original. Cómo sufría el Papa por este movimiento que estaba dando en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, pues no se entendió el concilio. Gracias a Dios, Dios suscitó movimientos en la Iglesia para llevar adelante el concilio. Sobre este complejo problema de la disgregación espiritual y social que caracteriza tantos fenómenos de nuestro mundo contemporáneo, se podría hacer un estudio analítico muy instructivo, no solo para revelar los aspectos patológicos enfermos, ¿no?, y para prever las fatales conclusiones de la decadencia civil, de la opresión política, y para retornar a un reconfortado pensamiento de nuestra visión de la humanidad, llamada por el designio divino a ser el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, familia de los hermanos, compaginada con el amor y la unidad. En el amor y la unidad. A ser una iglesia, una, santa, católica y apostólica, donde se da, dice el Papa, el amor en la unidad. Lo que estamos hablando. ¿Qué es la iglesia? ¿Un templo con un campanario y con unos confesionarios? No, eso no es la iglesia. Esos son elementos que constituyen la iglesia. La iglesia es una comunión, dice el Papa, donde se tiene que dar de nuevo, cada día más, el amor y la unidad. Unas comunidades que se aman, que son uno, perfectamente uno, para que el mundo crea. El amor y la unidad. De forma que se vuelve a decir, como en la iglesia primitiva, mirad cómo se ama. Era el grito de los paganos cuando veían a los cristianos, cuando veían la iglesia, mirad cómo se ama. No se odian, no son ambiciosos, son serviciales, ayudan. Bueno, para alcanzar este feliz resultado, nosotros sellaremos nuestras recomendaciones en una brevísima fórmula de la antigüedad clásica, muy antigua, que viene del arte de la navegación, remis velisque. Con los remos y con las velas se necesita navegar, con los remos y con las velas. Cuando nosotros hablamos de evangelización y de promoción humana, nosotros nos colocamos en el campo operativo de la iglesia. No supongamos solamente ya adquirir la fe y basta, ¿no?, sino que tiene que estar unido a la acción caritativa. La fe de San Pablo opera por medio de la caridad. En Gálatas 5:6, la fe que actúa por la caridad. Porque una fe sin obra es una fe muerta, dirá Santiago. A tal fin conviene en el mar del tiempo, en el fluctuar de la historia, dos órdenes de energía. La primera, la energía de nuestros brazos, el compromiso de actuar, las obras, ¿no?, que son como los remos, dirá el Papa Pablo VI, símbolo de nuestra fatiga. Y también ocurre la energía superior del Espíritu Santo, que son las velas, los remos y las velas para navegar. Los remos, nuestros brazos, nuestro obrar, las obras, las buenas obras que Dios dispuso que practicáramos, decía San Pablo. Que los hombres vean vuestras buenas obras, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Brille vuestra luz, lumen gentium. La iglesia es la luz del mundo.
Cristo es la luz del mundo. Y como reflejo, la iglesia es luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Brilla así vuestra luz, la misión de la iglesia. Lumen Gentium, luz del mundo. Para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son los remos, dice el Papa Pablo VI. Y las velas de esta nave, de esta barca, es el Espíritu Santo, que tiene que animar nuestra vida cristiana. Remos y velas. Nuestras obras, las buenas, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si lo que ven en nosotros son ambiciones, visitando mi parroquia, me encontré con unas personas que habían estado unos 3 meses con los evangélicos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te saliste? Y dice, es que me señaló, el pastor me señaló, tú nos das el diezmo. Y dice, uy, la esposa del pastor allí cogían de cada uno el diezmo. Y pues yo estaba sin trabajo y me exigía así, me señalaba que tengo que dar el diezmo. Y la esposa allí recogía el diezmo, un montón de billetes que tenía allí la señora. Al final se compraron 2 carros y se fueron. Escándalo, ¿no? Donde no está el Espíritu de Cristo, está la ambición, ¿no? Bien, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra... Al final dice el Papa que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. A esto habéis sido llamados en un solo cuerpo, citando a Colosenses. Bien, hermanos, pues que así sea y adelante, dejando con estos remos y estas velas en esta barca que es la iglesia, para poder ser lo que somos, luz del mundo, Lumen Gentium, la primera constitución del concilio, Lumen Gentium, la luz de las gentes, porque nos refleja la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Ojalá sea así y podamos cumplir nuestra misión. Hasta el próximo día, Dios mediante.